Bueno, el tema que hoy nos trata es endometriosis. Es una enfermedad muy común en las mujeres, de un 5 a un 10% se cree que padece endometriosis y solamente un 15% de estos pacientes son las que manifiestan la enfermedad, a pesar de que se cree que focos de endometriosis en el peritoneo existen en casi el 90% de las mujeres. Recordemos que estamos hablando de una enfermedad inflamatoria benigna, ¿sí? Que se caracteriza por la presencia de glándulas y estroma endometrial extrauterino o intrauterino en las fibras del miometrio, como es la adenomiosis. La característica es que mantiene igual ciclicidad que el endometrio ortotópico, es decir, analizar un foco de endometriosis peritoneal y un endometrio ortotópico van a coincidir cíclicamente. Otra característica es que tiene dependencia a los estrógenos y que induce una respuesta inflamatoria crónica. Histológicamente, la enfermedad primaria es el nódulo, y este nódulo está compuesto por glándulas endometriales, estroma endometrial y depósitos de hemosiderina. Esto nos va a hablar si estas hemorragias son recientes o antiguas de acuerdo a las características. Si el nódulo es rojo, es un nódulo reciente. Si es negro por el depósito de la hemosiderina, es un nódulo ya viejo, y si es blanco, es cicatrizal. Hay varias etiologías que tratan de explicar este fenómeno del por qué hay focos de endometrio fuera del útero. Detrás tenemos la teoría de la metaplasia celómica. Sabemos que las células ováricas, peritoneales y endometriales tienen un epitelio en común, que es el epitelio celómico. La teoría dice que por cualquier alteración, puede ser una causa inflamatoria, esas células pueden diferenciarse en endometrio y ahí aparecer los focos. Otra teoría es la diseminación, que puede por vía metastásica, venosa o linfática aparecer focos en otras partes. Esto justificaría la presencia de endometriosis en el pulmón o en el tabique nasal, que en ambos casos, o por hemoptisis o por sangrados nasales, se dan cíclicamente con la menstruación. La implantación es cuando hay un fenómeno de menstruación retrógrada, por la cual pasan por las trompas focos endometriales. Y esto se apoya en la presencia mayormente de focos de endometrio en el tabique rectovaginal o el Douglas. Y la última teoría, la inmunogenética, que es la más confiable, porque está hablando de una falla en la inmunidad que justificaría también o apoyaría cualquiera de las tres anteriores, porque los focos llegan a distintas partes de la cavidad peritoneal, pero no solamente todas progresan, sino algunas. Por eso hay que tener en cuenta esta definición que me interesa que la graben. La dependencia estrogénica de la endometriosis, por un lado, es favorecida por la sobreproducción de estrógenos por los diferentes focos que están funcionando, y que es la resultante de una serie de alteraciones moleculares consecuencia del proceso inflamatorio peritoneal. Por eso, esto es un círculo vicioso. Una reacción inflamatoria que genera mayor esteroidogénesis y a su vez mayor inflamación. Por eso tratamos de explicar este desbalance en el desbalance de los macrófagos M1 y M2, que llevan a alteración en los linfocitos T y NK, y esto hace que
no se eliminen la propagación de las células endometriales. A su vez, el aumento en la esteroidogénesis ya sea también favorece el aumento intramitocondrial del colesterol. Acuérdense que el colesterol es parte de la génesis de los esteroides y a su vez aumenta la acción de la aromatasa, lo que favorece la conversión periférica de estrógeno, de estrona a estradiol. Esto lo que lleva es a un aumento de estrógeno y a una resistencia en la acción de la progesterona, que también es un antiestrógeno, razón por la cual aumenta la esteroidogénesis y aumenta la propagación de células endometriales. Bien, con respecto a la localización, sabemos que el peritoneo, hay focos rojos, negros y blancos, ya lo vimos, en el ovario la implementación de los endometriomas, que son quistes de ovario, que tienen la característica a la ecografía de ser mixtos, sólidos y líquidos, y la característica de que están compuestos de un líquido cuando se abre el quiste, como un chocolate espeso. En el miometrio, la adenomiosis, que son cuando el endometrio invade el miometrio y provoca unas criptas de esta invasión. En las trompas puede provocar el hematosalping y también obstrucción. En los ligamentos uterinos y en el Douglas, adherencias y fibrosis. En el tabique recto vaginal es una característica la infiltración y las adherencias que provocan una grave dispareunia, y a distancia, como ya mencionamos, los focos en pulmón, nariz, en grasa también. Uno va a veces a hacer una cirugía por otra causa y encuentra focos de endometriosis en la grasa. Bien, los signos y síntomas son característicos. En el 80% traen dismenorrea y en un 15% dolor pelviano de aparición no cíclica, o sea, dolor pelviano que no tiene relación con la menstruación. Hipermenorrea o metrorragia, sobre todo en los casos de adenomiosis, infertilidad en el 50% de las cosas, porque todas estas alteraciones metabólicas que vimos, el aumento de los estrógenos, la mala progesterona, se cree también que hay una alteración en el pico del LH y hasta una posible inhibición de los espermatozoides por el líquido peritoneal con alta cantidad de citoquinas y prostaglandinas, inhibirían el movimiento de los espermatozoides. Eso es algo que no vemos, pero que sí provoca infertilidad. Y después, en los casos graves de endometriosis, donde hay adherencias, donde hay estrechez de las trompas y demás, también provoca infertilidad. Por eso es tan alto el nivel de infertilidad que provoca. Después, otro de los síntomas son el tenesmo vesical y rectal, ¿sí? Y la dispareunia. ¿Cómo entonces clasificamos a la endometriosis? Clínicamente podemos decir que es leve, moderada y grave, y los síntomas van a ser, en la leve quizás ninguno, pero sí van a consultar por infertilidad. En la moderada, dismenorrea, y en la grave, dispareunia. La clasificación, digamos, más evidente es la quirúrgica, que la hacemos a través de la laparoscopía, y la va a dividir en mínima, moderada, grave y severa de acuerdo a las lesiones que presenta. Las lesiones son los focos en el peritoneo o en el ovario, que pueden ser más superficiales o más profundos, que pueden ser menores a 1 centímetro, de 1 a 3 centímetros o mayores a 3 centímetros. La obliteración del fondo de saco de Douglas y la presencia de adherencias tubováricas de 1/3 a más de 2/3 del área. Todas estas lesiones se evidencian y se hacen un score de acuerdo a la presencia y cantidad de cada una de ellas, nos va a dar
si es una endometriosis mínima, moderada, severa o grave. Clínicamente, el diagnóstico lo vamos a hacer por los antecedentes, la dismenorrea, la dispareunia, la infertilidad. Acuérdense que la dismenorrea tiene la característica de ser progresiva, es decir, a medida que pasa el tiempo, mayor es la intensidad. En el laboratorio no tenemos nada específico, pero sí el aumento del CA125, que es un marcador que es inespecífico, pero sí habla de inflamación peritoneal. Ecográficamente vamos a poder ver la presencia de los endometriomas y en la histerosalpingografía presumir las adherencias por los distintos tironeamientos y la presencia o no de hematosalping. Pero la laparoscopía es la que nos da el diagnóstico de certeza. Con respecto al tratamiento, hablamos de que hay un tratamiento médico y no médico. El tratamiento no médico se va a basar en, si tengo un endometrioma, sacarlo, si hay adherencias, liberarlas, fulgurar todos los focos que vemos, los rojos, no tiene sentido electrofulgurar un foco negro o blanco. Y si algunos son hasta, como vimos en la clasificación, de 2 o 3 centímetros, la historia es reseccionarlos. Todo esto sería el tratamiento conservador, sobre todo para los casos de fertilidad, de infertilidad. Y la histerectomía sería el tratamiento, digamos, radical para los casos de adenomiosis. Con respecto al tratamiento médico, que ya vamos a ver a quién se lo indicamos, serían los anticonceptivos, los progestágenos, en especial los derivados del dinogés y los análogos del gen LHRH. ¿Cuándo indicamos un tratamiento médico? A ver, que quede claro. Si la paciente es una paciente joven, que no desea paridad, que sospechamos tiene una endometriosis porque presenta dolor o algún leve movimiento del CA125 y no hay signos de endometrioma ni alguna otra molestia, entonces la indicación serían los anticonceptivos que tengan un fuerte progestágeno. O a veces directamente la indicación es un tiempo con progestágenos. Los análogos del gen LHRH es un tratamiento médico, pero que no se puede mantener en el tiempo, porque los análogos lo que generan es una menopausia, y esto no se puede sostener mucho tiempo. Sí los usamos cuando esa paciente luego va a ser intervenida quirúrgicamente por sospecha de endometriosis o por un endometrioma, entonces sí nos sirve unos meses tomarlo porque reduce la vascularización y como que enfría más las lesiones. Bien, a ver. Con respecto a la adenomiosis, la mal llamada endometriosis interna, es la invasión endometrial del miometrio. La clínica es la hipermenorrea, el dolor y la metrorragia. El diagnóstico lo vamos a hacer ecográficamente, por resonancia y por histerosalpingografía. Ahora vamos a ver imágenes para que se entiendan. El diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con el mioma y con endometriosis. Ya hablamos que el mioma era un útero aumentado de tamaño, irregular por la presencia de uno o de varios miomas y de consistencia dura. En cambio, en la adenomiosis, el crecimiento uterino es homogéneo, el útero es más blando y la superficie es lisa. Pero bueno, como ambos traen hipermenorrea o metrorragia, tenemos que hacer el diagnóstico en base a otros estudios. El tratamiento de la adenomiosis
varía de acuerdo a la intensidad. Si es una adenomiosis que recién comienza, y podemos pensar en progestágenos o DIU con progestágenos. Pero lo habitual es que cuando se instala y la metrorragia es importante, no importa la edad de la paciente, el tratamiento sigue siendo la histerectomía. Acá vamos a ver, por ejemplo, un endometrioma. Fíjense que la trompa ya tiene un hematosalpinx y estos son dos endometriomas. Si esto yo lo abro acá, vamos a ver la salida de una sustancia de chocolate muy espeso. Acá están los focos de endometriosis, focos rojos. Esto es lo que se fulgura cuando hacemos la laparoscopía. Y las famosas adherencias, que también hay que liberar para que cada órgano vuelva a su lugar y sobre todo las trompas vuelvan a recuperar su posición normal, porque aunque la trompa esté permeable, si está adherida hacia arriba, no cumple su función en fertilidad. ¿Ven lo que es un útero adenomiótico? Es un útero grande, liso, blando, parecería un útero gestante, ¿sí? Y esto es lo que clínicamente hay que diferenciar con una miomatosis. La laparoscopía es la que nos permite visualizar toda la cavidad abdominal y ir haciendo todo lo que dijimos antes. La electrofulguración, la resección de algunos focos, la liberación de adherencias y la resección, si lo hubiera, de un endometrioma. Con respecto a la adenomiosis, lo que les hablaba como diagnóstico, puede ser la ecografía, donde van a ver que esto es el útero, o sea que todo esto es endometrio, y ahí van a ver las infiltraciones de unos foquitos negros, que está hablando de sustancia líquida dentro de la capa muscular. Con respecto a la histerosalpingografía que les comenté antes, la histerosalpingografía es un estudio de contraste, se inyecta un líquido de contraste en el útero y se mira por radioscopía. Este útero, al ingresar el líquido, está siguiendo el recorrido de la invasión del endometrio dentro del miometrio. Esto sería la cavidad uterina, ¿sí? Y por acá afuera está el miometrio. Entonces, lo que pone en evidencia este estudio es la invasión endometrial dentro del miometrio. Este signo se conoce como el signo de Dionisi o románticamente el útero en llamas. Y para finalizar, les quería dejar esta figura del iceberg. ¿Por qué? Porque esto es lo que la endometriosis nos muestra, pero por debajo hay mucho más que oculta. Por eso, sobre todo en fertilidad, es importante conocerlo, porque sin haber lesiones marcadamente visibles, la paciente puede ser infértil, ¿sí? Bueno, muchas gracias y esto fue mi contribución con esta enfermedad tan común que es la endometriosis. Gracias.